Continuando siempre con la regla de la cadena para funciones de varias variables, vamos a aumentar variables intermediarias. Veamos qué sucede si provocamos este aumento. Si tenemos la variable dependiente, variable intermediaria y la variable independiente, siempre trabajemos con que una variable independiente o la función sería w, que tiene una variable intermediaria x, y y z, y las tres variables intermediarias prácticamente se definen o se componen por una función evaluada con una variable independiente t. Las tres variables intermediarias se componen de una variable independiente t. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Tenemos tres caminos para derivar con respecto a t. Desde la variable dependiente hasta la variable independiente tenemos esos tres caminos. Para ello vamos a sumar los tres caminos. Vamos a derivar parcialmente con respecto a la x, parcialmente con respecto a la y y parcialmente con respecto a la z. Y acá vamos a derivar con respecto a t, a la x con respecto a t, a la y con respecto a t y a la z también la vamos a derivar con respecto a la t. ¿Cómo nos quedaría entonces la regla de la cadena? La derivada de w con respecto a la variable independiente t sería igual. Recordemos que x, y, z ahora son variables intermediarias. Tendríamos la derivada de w con respecto a la x multiplicado por, ahora derivemos a la x con respecto a la t, multiplicado por la derivada de x con respecto a t, más el otro camino, la derivada de w con respecto a y, la derivada de w con respecto a y, multiplicada por, ahora derivemos y con respecto a t, la derivada de y con respecto a t. Le sumamos el tercer camino, que sería en este caso la derivada de w con respecto a z, multiplicado por, ahora derivemos w con respecto a la t, derivemos z con respecto a la variable independiente t. Y esa sería la regla de la cadena si tuviéramos una variable dependiente w, tres variables intermediarias y solo una variable independiente. Veamos un ejemplo. En este caso tendríamos la función w es igual a la tangente inversa de xz más z sobre y. En este caso vamos identificando directamente, w sería la variable dependiente porque prácticamente es la función. Tenemos una función intermediaria que sería x, otra función intermediaria que sería la y, si queremos seguir en orden, y otra función intermediaria que sería z. Recordemos que las funciones intermediarias aparecen en la función de la variable dependiente, en esta de acá. Ahora bien, veamos que después se define la variable x, y y z. Significa que x se compone de la variable t, y también se compone de la variable t, no le voy a poner al cuadrado, solo me interesa la variable, y z se compone de la variable t. Vean que vamos a trabajar con el seno hiperbólico de t. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría la fórmula que vamos a aplicar? La derivada de w con respecto a t es igual, en este caso vamos a derivar parcialmente a los tres caminos, empezando con el x, la derivada de w con respecto a x multiplicado por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de w con respecto a y, multiplicada por la derivada de y con respecto a t, más, le sumamos el tercer camino, la derivada de w con respecto a z, multiplicado por la derivada de z con respecto a t. Y esa sería la fórmula que vamos a aplicar. Veamos entonces.
acá tenemos la fórmula y vamos a empezar a sustituir estas derivadas. Empezando con la derivada de w con respecto a t es igual, que es lo que queremos encontrar. Veamos la derivada de w con respecto a x. Tenemos la derivada de w con respecto a la x. Primero, como tenemos la tangente inversa de xz, entonces recordemos, lo voy a colocar por acá, que la derivada de la tangente inversa de u era igual o es igual a la derivada de u sobre 1 más u al cuadrado. En este caso nos quedaría la derivada de u, que sería lo que está dentro del argumento, la derivada de xz, recordemos que estamos derivando con respecto a la x. Entonces, la derivada de, en este caso, de la x es 1, multiplicado por z, nos queda solo z, porque z es una constante. Ahora bien, dividido entre 1 más todo lo que está dentro del paréntesis, pero elevado al cuadrado, de acuerdo a este teorema. Ahora, más la derivada de con respecto a x. Recordemos que estamos derivando con respecto a la x. Entonces, la derivada de z sobre y, todo sería una constante. Ahí sí sería 0. Entonces, multiplicada, bueno, más el 0, ¿verdad? Ahora bien, multiplicada por la derivada de x con respecto a t. Aquí tenemos a la x, y x es igual a t, y la derivada de t sabemos que es 1. Entonces nos quedaría 1. Ya tenemos esta parte. Más, ahora vamos a derivar otra vez a w, pero lo vamos a hacer con respecto a la y. Veamos. Para empezar, acá no tenemos una variable y. Entonces xz sería una constante. Todo eso sería constante. Y la derivada con respecto a y, acá sería 0, porque no tenemos a la y. Aquí sí. La derivada de z sobre y acá tengamos mucho cuidado, debemos pensar que z sobre y, consideremos que z no está ahí, que solo está 1 sobre y para derivar esta parte recordemos que pasaba como exponente negativo, se derivaba y me quedaba menos y elevado a la menos 2 y posteriormente se arreglaba y me quedaba menos 1 sobre y cuadrado. Pero recordemos que teníamos a la z por acá, entonces me quedaba menos z sobre y cuadrado. Porque esa z se multiplicaría por el menos 1 que tenemos acá. Entonces la derivada acá sería menos z sobre y cuadrado, multiplicado por la derivada de y con respecto a la t. Y es igual a t cuadrado. La derivada de t cuadrado sería 2t. Más, ahora vamos a derivar. Vean, voy a quitar esta parte. Voy a dejar ese teorema porque lo vamos a aplicar. Tendríamos entonces la derivada de w, esta función w, con respecto a z. Ahora vamos a derivar con respecto a z. La tangente inversa de xz, vean, tomemos en cuenta de que en este caso la derivada de lo que está dentro del paréntesis de la tangente inversa sería la derivada solo de esto. Como estamos derivando con respecto a la z, la derivada de z es 1 multiplicado por x, nos quedaría solo x sobre 1 más u elevado al cuadrado. U sería todo lo que está dentro del paréntesis, pero elevado al cuadrado. Entonces nos quedaría x cuadrado z cuadrado. Ahora bien, más, en este caso sí podemos derivar esta parte. Ahora bien, aquí, ¿cómo que llegamos a 1 sobre y? Sencillo. Tenemos que z sobre y es como tener z por 1 sobre y. Entonces, cuando derivamos a la z,
nos da 1 multiplicado por 1 sobre y, porque recordemos que como estamos derivando con respecto a, acá vamos a poner z sobre y, recordemos que como estamos derivando con respecto a la z, y sería una constante, entonces lo mantenemos así, y 1 por 1 sobre y sería 1 sobre y, entonces de ahí depende este 1 sobre y. Vean, es necesario que acá ya manejemos las derivadas parciales, porque prácticamente todo se trata de derivar parcialmente. Multiplicado por la derivada de z con respecto a la t. Recordemos que la derivada de seno hiperbólico de u es igual a coseno hiperbólico de u por la derivada de u. Ahí tendríamos, entonces en este caso sería simplemente coseno hiperbólico de t. Ahora bien, ya tenemos por ahí arregladas las derivadas, solo vamos a arreglar un poquito la forma. Tendríamos la derivada de w con respecto a la t, sería igual, en este caso, acá simplemente toda la fracción multiplicado por 1 nos daría la misma fracción. Más por menos, eso nos daría menos, y recordemos que este 2t tiene u1 en el denominador y se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces por eso nos queda 2zt sobre y al cuadrado. Más, ahora acá lo voy a mantener exactamente igual, no le vamos a cambiar nada. No voy a arreglar esta suma porque en realidad no me lo están pidiendo, lo vamos a dejar así. Ahora bien, veamos, esa sería la derivada, pero si ustedes se fijan aparecen las variables intermediarias x, y, z, y todo lo tenemos que dejar en base a la variable t, entonces vamos a hacer algunas sustituciones. Acá tenemos la variable, entonces nos quedaría, vamos a sustituir x lo voy a sustituir solo por t, y lo voy a sustituir solo por t al cuadrado, y z lo vamos a sustituir por seno hiperbólico de t. Esas sustituciones o esos valores los tomé del enunciado del ejercicio. Entonces nos quedaría la derivada de w con respecto a t sería igual, en donde está la z, vamos a poner seno hiperbólico de t sobre 1, que se mantiene, más x sería t, me quedaría t al cuadrado. Z es seno hiperbólico de t, nos quedaría seno hiperbólico cuadrado de t. Ahora bien, menos 2, el valor de z es seno hiperbólico de t, y el valor de t lo tendríamos que mantener por ahí sobre t al cubo. Pero, ¿por qué esa expresión? Vean, acá lo coloqué directamente simplificado. Lo que en realidad nos quedaba por ahí era 2 por el seno hiperbólico de t, ese es el argumento, multiplicado por t. Todo eso sobre y es t cuadrado. Y eso tendría que ser elevado al cuadrado. Entonces acá me quedaba 2 por seno hiperbólico de t multiplicado por t sobre t a la cuarta potencia de otra potencia. Entonces acá esta t se simplifica con una de las 4 que tenemos ahí, y por eso es que me queda t al cubo abajo, y prácticamente arriba esta t ya no aparece. Ahora más, y acá pues hacemos lo mismo, x sería solo t, 1 más el valor de x sería t elevado al cuadrado, z es seno hiperbólico elevado al cuadrado de t, más 1 sobre el valor de y, sabemos que es t al cuadrado, por el coseno hiperbólico de t. Y esa ahora sí sería la solución. Vamos a borrar esto. Esa sería la solución, y ya todo estaría en base a la variable independiente t.
Entonces, prácticamente cuando agregamos variables intermediarias, se tendría que sumar ese camino más o agregar ese camino más a el diagrama que se hace para plantear la fórmula de la regla de la cadena.